micromicras a 80 micromicras, algunas células de la granulosa se van a diferenciar y que van a ser el sustento del ovocito, formando lo que es el cúmulo oóforo, ¿no? Por fuera, folículos, células de la granulosa parietales, ¿no? Que están inmediatamente en contacto con la membrana basal, por fuera las células de la teca, y este ya es un folículo ya estimulado por la FSH, de tal manera que estas células granulosas van a secretar estriol, ¿no? Y ciertas sustancias determinando un espacio lleno de líquido que se conoce como antro, ¿no? De tal manera que estos se llaman folículos antrales, ¿no? Y ya son más grandes, aproximadamente 500 micromicras. En el folículo maduro, folículo preovulatorio de Graf, ¿no? Tenemos el ovocito rodeado del cúmulo oóforo, las células de la granulosa parietales del folículo, ¿no? El antro, y por fuera las células de la teca. Células del cúmulo oóforo, cuando se produce la ovulación, muchas de estas, las más pegaditas al ovocito, van a acompañarlo, determinando la formación de lo que es la corona radiada, ¿no? Importante para el proceso de fecundación. Y como ven, este folículo preovulatorio mide aproximadamente 2 centímetros o 20 milímetros. Entonces, como les dije, hasta este estadio, folículo preantral o folículo secundario, este crecimiento folicular va a ser independiente de las gonadotrofinas, o sea, de FSH. ¿Y qué pasa cuando llega la mujer a la menarquia? ¿No? O después de la primera, perdón, cuando sea la primera menstruación, ¿no? A partir de ahí, durante el periodo de transición lúteo-folicular, un grupo de folículos preantrales, o sea, estos, van a responder al alza de FSH, que se empieza a dar en forma intermitente en la hipófisis. A partir de este momento, la FSH es la responsable de estimular el desarrollo folicular durante la etapa proliferativa, ¿no? Vemos una zona, bueno, acá no está bien graficado, zona de folículos preantrales. Pues por el estímulo de la FSH, unos de estos folículos van a crecer a folículos terciarios, ¿no? Y solamente se va a seleccionar un folículo, ¿no? Para que ovule, ¿no? Y este proceso lleva un proceso de aproximadamente de folículo primordial hasta folículo preovulatorio de Graf, aproximadamente 3 ciclos, ¿no? No es inmediatamente, ¿no? 2 ciclos que desarrolló desde folículo primordial hasta folículo secundario, y en el último ciclo, un grupo de este pool de folículos primordiales que empezó su desarrollo aproximadamente 1000, ¿no? Un grupo de estos nomás va a ser captado por el alza de FSH, ¿no? Y de ese grupo, solo uno va a llegar a folículo maduro o folículo de Graf, aproximadamente en el tercer ciclo. Entonces, cuando sucede ese reclutamiento folicular, ¿no? Va a pasar por 4 etapas, ¿no? Una etapa de reclutamiento, una de selección, una de maduración y ovulación. El reclutamiento es de esa cohorte de folículos preantrales, lo cual dura hasta el día 4 del ciclo menstrual, ¿no? O sea, post-menstruación. Y esto es importante porque esto ha dado inicio a los programas de anticoncepción, ¿no? Ustedes saben que los anticonceptivos, por ejemplo, se empiezan a usar desde el primer día de la regla o de la menstruación, justamente para actuar en esta etapa, ¿no? Y disminuir los niveles de FSH para que no haya la selección luego de un folículo dominante, ¿no? Entonces, después de este 4.º día viene la selección del folículo dominante, que ocupa el 5.º al 7.º día. Luego viene la maduración del folículo dominante hasta folículo de Graf, que se da el 8.º al 12.º día, y después viene la ovulación, que ocurre el 13 al 14.º día. Entonces vemos el reclutamiento de una cohorte de folículos preantrales, la selección de un folículo dominante, el establecimiento de la dominancia de este folículo y la atresia de los otros folículos que estaban acompañándolos también, que habían sido reclutados, y luego la dominancia tardía o maduración final, que es el folículo de Graf, ¿no? Entonces,
Todo este proceso se da por estímulo de la FSH. Y esta FSH va a actuar sobre las células de la granulosa, induciendo la proliferación celular, o sea, más células de la granulosa, ¿no? En las cuales va a aumentar los receptores para FSH, ¿no? Para que a su vez estas puedan producir más estrógeno, ¿no? Estimulando la actividad de enzimas aromatasa para producir el estradiol, ¿no? A partir de los andrógenos que se están produciendo en la teca. Entonces se establecen el mecanismo de dos células, dos gonadotrofinas, ¿no? Tenemos por un lado las células de la teca y las células de la granulosa separadas por una membrana basal. En las células de la teca, ambas son células del mesénquima. En la teca va a ser estimulada por la hormona luteinizante o LH, ¿no? Para producir andrógenos a partir del colesterol. Se forman androstenediona y testosterona. Estas van a atravesar la membrana basal hacia las células de la granulosa, ¿no? Donde, por estímulo de la FSH, estos andrógenos van a ser aromatizados a estrógenos, principalmente estradiol o estrona, ¿no? Entonces, la FSH es la que se encarga de estimular estas enzimas aromatasas para producir la aromatización de andrógenos a estrógenos, ¿no? Y todos estos mecanismos tienen su aplicación clínica, como van a ver luego en el curso. Entonces tenemos que el crecimiento folicular, la FSH estimula el crecimiento y maduración folicular en forma sinérgica también como el estradiol. O sea, el estradiol va a aumentar los receptores para FSH y para sí mismo en las células de la granulosa. Y en el folículo preovulatorio, o sea, de Graf, aparecen receptores para LH estimulados a vez por la FSH y estradiol. O sea, la FSH viene a actuar sobre la granulosa, ¿no? Estimulando la multiplicación de estas células, aumentando los receptores para sí mismo, ¿no? Y el producto de esto son los estrógenos, y los estrógenos aumentan a su vez receptores en estas células más para ellos mismos y también para FSH. Y en el folículo preovulatorio van a aparecer, aquí vemos, el estradiol aumenta los receptores de FSH y aumenta los receptores para ellos mismos, ¿no? Y en una etapa final van a estimular la presencia de receptores de LH para que se produzca la ovulación, ¿no? Entonces, la dominancia folicular, ¿no? Cuando ya el folículo ha sido seleccionado, ¿no? Se da, ¿no? El folículo dominante va a ser dependiendo del tipo de folículo reclutado y la capacidad de este folículo de aromatizar adecuadamente andrógenos producidos en la teca. A su vez, este folículo dominante va a inhibir el desarrollo de otros folículos, disminuyendo la secreción de FSH a nivel hipofisiario vía la inhibina o el estradiol, ¿no? Frenando la producción a nivel hipofisiario de esta FSH, la cual pues estaba estimulando el desarrollo, ¿no? Del folículo. Entonces, el más poderoso, el más fuerte, digamos, va a poder desarrollar y los demás se van a involucionar o llamado un fenómeno de atresia, ¿no? Entonces, este folículo dominante se va a mantener por mayor número de células de la granulosa, mayor cantidad de receptores de FSH, mayor capacidad de aromatización de andrógenos estrógenos y mayor producción de estradiol por ende. Después viene la fase de ovulación, ¿no es cierto? Ya luego del folículo preovulatorio, proceso que se va a iniciar cuando un folículo maduro va a ser estimulado por el aumento brusco de la LH y termina con la ruptura del folículo y la descarga del ovocito. Este pico de LH va a tener como consecuencia que va a estimular el reinicio de la primera división meiótica ovocitaria que se quedó detenida durante la época embrionaria, ¿no? Se va a activar las colagenasas para la ruptura folicular, se produce la expansión y desprendimiento del cúmulo óforo, que a partir de este momento se va a llamar corona radiada, y también la luteinización de las células de la teca y de la granulosa, de tal manera que ahora ambas células van a producir
progesterona. Hasta antes de esto, la granulosa solamente producía estradiol. Entonces, acá tenemos el pico de LH, la activación de colagenasas, plasminas, para que se produzca la ruptura folicular, y el vaciamiento del ovocito con un cúmulo de células de la granulosa que se conoce como corona radiada, ¿no? Y acá vemos por vía laparoscópica el proceso de la ovulación, ¿no es cierto? Acá está expulsando el óvulo, el resto del folículo, ¿no? Se va a convertir luego en el cuerpo lúteo. Entonces tenemos que la retracción de la pared basal y lateral del folículo provoca el vaciamiento folicular, ¿no? Dejando una cavidad mínima ocupada por un coágulo sanguíneo que se llama el cuerpo lúteo. Entonces, el estímulo ovulatorio, ¿no?, que acabamos de ver, inicia la diferenciación de las células de la granulosa y la teca interna hacia células luteínicas que van a ser en este momento dependientes de la LH. Entonces, luteínicas se llama porque producen gran cantidad de progesterona y adquieren este color amarillento, ¿no? Pues se llama células luteínicas o cuerpo lúteo. Las células de la granulosa y la teca se mezclan y van a proliferar durante una semana con incremento de la secreción de progesterona, de tal manera que el cuerpo lúteo es la entidad de mayor producción hormonal durante el ciclo menstrual. Este crecimiento, ¿no?, del cuerpo lúteo y la demanda metabólica de las células luteinizadas exigen una mayor irrigación sanguínea, estimulando la formación de vasos capilares, ¿no?, dentro del cuerpo lúteo, un fenómeno que se llama angiogénesis, ¿no? Y empiezan a producir la progesterona. ¿Y qué pasa? Este proceso continúa durante la primera semana y aproximadamente al 8º o 10º día después de la ovulación. El cuerpo lúteo, si no recibe estímulo de la hormona gonadotrofina coriónica, va a iniciar un proceso regresivo autónomo con disminución de su tamaño y del número de células lúteas y la producción de progesterona, y también seguían produciendo una cantidad más pequeña de estradiol. Esta caída de estas hormonas va a determinar el inicio de la menstruación, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Y dando inicio a un nuevo ciclo ovárico. Ahora vamos a repasar lo que es la regulación del eje hipotálamo-hipófisis ovárico. Entonces, habiendo visto cómo se producen la GnRH, las gonadotrofinas y las hormonas de estradiol y progesterona en el ovario, ahora vamos a ver cómo están reguladas, ¿no? En primer lugar, la regulación de los ciclos menstruales va a ser consecuencia de la integración de una serie de acontecimientos, ¿no? La actividad del generador de pulsos de GnRH que se daba en el hipotálamo, aproximadamente cada 60 minutos, la secreción hipofisiaria de gonadotrofinas en hipófisis y el desarrollo del folículo ovárico. En cuanto a la GRNH, vamos a ver que la liberación va a estar regulada por la integración tanto de señales centrales, o sea, cerebrales, como periféricas a partir de los productos ováricos. Entonces, vamos a ver por un lado que la secreción pulsátil de GnRH es modulada por varios neurotransmisores, precisamente catecolaminas y hormonas de diferente origen. Acá vemos, ¿no?, los neurotransmisores que tienen implicancia en la regulación de esto: norepinefrina, dopamina, serotonina, acetilcolina, sistema GABA, ¿no? De tal manera que la norepinefrina se ha determinado que estimula la producción de GnRH. En cambio, la dopamina sería inhibidora. También vemos que los péptidos opioides endógenos, la hormona liberadora de corticotropina, el sistema GABA, la serotonina y la melatonina tienen un efecto antigonadotrófico sobre el hipotálamo, o sea, frenan la producción de GnRH a nivel del hipotálamo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuando hay cansancio o estrés, está elevada la corticotropina, ¿no? Y también los opioides pueden estar elevados, disminuyendo la producción de gonadotrofinas y sobre todo específicamente de GnRH, de tal manera que la paciente puede presentar amenorrea. Enfermedades carenciales como la tuberculosis y también la hambruna, se ha visto que establece un sistema de estrés en el organismo, ¿no?
de tal manera que la secreción de gonadotrofinas va a estar disminuida, ¿no? Y produciendo esa amenorrea muchas veces. Lo mismo en las mujeres que participan en maratón, tienen un estrés físico tremendo, las bailarinas de ballet, ¿no? Las aeromosas, ¿no? Por el cambio día-noche, sale un día de día y llegan de día o de noche en noche, entonces producen una alteración, ¿no? En la secreción de melatonina y produciendo disminución de GNRH, y esto se ha visto más en las personas que viven en los polos, ¿no? Entonces esto tiene implicancia en la secreción de GNRH. Por el otro lado, vemos en la regulación periférica dada por el ovario principalmente va a ejercer una retroalimentación negativa sobre la secreción de gonadotrofinas, FSH y LH. En la fase folicular, el estradiol que se está produciendo en las células granulosas del folículo y la inhibina B, ¿no? Va a inhibir la secreción de FSH a nivel hipoficiario. Por el contrario, cuando hay la fase lútea, la progesterona es la que se va a encargar de ejercer esta retroalimentación negativa o freno, pero principalmente sobre el hipotálamo. Y también el cuerpo lúteo produce la inhibina A, que va a inhibir la secreción de FSH, pero a nivel hipoficiario, de tal manera que se va a establecer una retroalimentación negativa. Pero, ¿por qué existe retroalimentación negativa? Porque también hay una retroalimentación positiva, y esto se ha visto que cuando el folículo está en crecimiento, ¿no? Y el estradiol plasmático excede un umbral aproximadamente de 200 picogramos por mililitro, por un periodo de 36 horas o día y medio, el efecto inhibidor se va a invertir bruscamente y la hipófisis va a descargar bruscamente un pico preovulatorio de LH para que se produzca la ovulación de aproximadamente 50 a 100.000 unidades por mililitro, proceso que va a durar aproximadamente 2 días, ¿no? 48 más o menos 9 horas. Junto con como son secretadas por la misma célula, también se va a producir una descarga de FSH, aunque más pequeña, aproximadamente de 15 a 18.000 unidades por mililitro. Y acá tenemos una gráfica, cuando el estradiol sobrepasa los 200 picogramos, va a estimular la producción de un pico de LH y este va a determinar la ovulación. Participan también en esto, digamos, en este mecanismo, otros péptidos, ¿no? Ya hemos visto de la inhibina, entonces tenemos la inhibina A y B, que va a inhibir la liberación de FSH a nivel hipoficiario. La activina, que también se produce en el folículo, va a estimular, por el contrario, la liberación de FSH a nivel hipoficiario, y la folistatina suprime la acción de FSH por bloqueo de la activina. Y esto le pongo porque en muchas literaturas van a encontrar estos términos, activina, folistatina, ¿no? Entonces ya saben más o menos en qué consiste su función. Acá un esquema también de la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva, ¿no? Durante la fase lútea y en presencia de progesterona, no se va a producir el desarrollo de un nuevo folículo, ¿no? No va a haber el reclutamiento, ¿no? Porque se está disminuida la secreción de FSH. Y si el embarazo no ocurre, el cuerpo lúteo va a involucionar, los niveles de progesterona disminuyen y se produce la menstruación. Esto trae como consecuencia el retorno del generador de pulsos de GNRH a su frecuencia folicular, ¿no? El inicio de un reclutamiento folicular y el inicio de un nuevo ciclo ovárico. Entonces, si no hay embarazo, se va a producir la menstruación. Entonces, por convención, el ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación y termina el día que precede a la menstruación siguiente, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que su ciclo menstrual empieza el quinto día, termina la menstruación, y no es así, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual puede durar, también se ha determinado por curva de Gauss, aproximadamente puede durar entre 24 y 38 días. Antiguamente se decía 21 a 35 días, pero la nueva clasificación de la FIGO establece que el ciclo menstrual normal puede durar entre 24 a 38 días, o 31 más o menos 7 días, ¿no? Con una media de 28 días. Cada fase dura aproximadamente 2 semanas, pero tengan en cuenta mucho esto, ¿no? La fase folicular es variable, puede durar de 10 a 22 días, pero la fase lútea es constante, durando 14 más o menos días.
Y esto es importantísimo porque permite determinar muchos tratamientos y muchos seguimientos, ¿no? Para programas de fertilidad incluso. Entonces, ¿qué es la menstruación? La menstruación viene a ser la hemorragia periódica fisiológica que se origina en el útero por descamación del endometrio, que sigue al descenso de las hormonas ováricas endógenas circulantes, sobre todo progesterona. Y no crean que la menstruación es como esto, como el mar, ¿no? Entonces, la menstruación, el volumen que va a expulsar por ciclo en una mujer que menstrua normalmente es de 5 a 80 centímetros cúbicos. Y de estos, la mitad es con elementos sanguíneos, 50%, y el otro 50% está representado por epitelio, moco y elementos vaginales descamados, ¿no? Entonces, también por convención se ha determinado que la duración de la menstruación se considera normal, ¿no? Hasta 8 días, ¿no? Menor o igual hasta 8 días. O sea, más de 8 días ya es patológico, ¿no? Antiguamente era hasta 7 días, ahora ya se ha establecido hasta 8 días. Entonces, ahora vamos a ver las alteraciones menstruales. Antiguamente había alteraciones menstruales tanto en la frecuencia, cantidad, duración, no menstruales, ¿no? Estableciéndose los términos de polimenorrea cuando el ciclo era menor de 21 días, ahora sería 24 días, oligomenorrea mayor de 35 días, amenorrea ausencia de la menstruación por 90 días, hipermenorrea cuando el volumen menstrual era, en todo ese ciclo era mayor de 80 mililitros, y hipomenorrea cuando era menor de 20 mililitros. Y en cuanto a la duración, menorragia cuando era más prolongada, mayor de 7 días. Y metrorragia era un sangrado fuera del periodo menstrual, ¿no? O del normal, ¿no? O sea, menstruaba y a los pocos días tenía un nuevo sangrado, o si no tenía un retraso y bruscamente un sangrado, ¿no? O sea, no guardaba un patrón cíclico y se llamaba metrorragia. Desafortunadamente, estábamos muy familiarizados con estos términos, pero la FIGO ha establecido que ya no deben usarse estos términos y ha establecido esta clasificación, ¿no? ¿No? En cuanto a la frecuencia, la ausencia de la menstruación infrecuente, antes se llamaba oligomenorrea, se llama infrecuente cuando es mayor, no menstruado en un periodo mayor de 38 días, normal si la menstruación viene entre 24 a 38 días, o la menstruación frecuente cuando es menor de el intervalo es menor de 24 días. En cuanto a la regularidad, ¿no? También se ha modificado, ¿no? Del 2018, estableciéndose que una mujer menstrua regularmente cuando la variación es menor a 7 días a 9 días, ¿no? Irregular cuando la variación es mayor de 7 días, ¿no? A 9 días. E incluso establecían acá hasta 20 días antes, ¿no? Pero no, ahora es menor, regular cuando la variación es hasta 7 días, ¿no? En intervalo, ¿no? O sea, puede menstruar, por ejemplo, un mes 28 días y al otro mes 33 días, eso se considera normal, ¿no? Si menstruó 28 días y el otro mes menstruó a los 35 días, está dentro de los 7 días, se considera regular, ¿no? En cambio, si es mayor, se considera irregular. En cuanto a la duración de la menstruación, es normal si es igual o menor a 8 días y prolongada cuando es mayor de 8 días, antes se llamaba menorragia esto. El volumen es severo cuando es mayor de 80 centímetros, normal entre 5 a 80 centímetros, y escaso cuando es menor de 5 centímetros cúbicos. También he establecido una clasificación subjetiva, ¿no? Que manifiesta la paciente, ¿no? Si le interfieren sus actividades sociales, emocionales o la calidad de vida, ¿no? Para establecer si es severo el sangrado, si es no lo altera, es normal, o la paciente lo considera muy pequeño, ¿no? Eso es en cuanto a la menstruación, ¿no? Y el intervalo. Ahora vamos a ver ahora cambios cíclicos en el aparato reproductor para asegurar una adecuada reproducción. Vamos a ver que en todos los tejidos del aparato reproductor se van a producir cambios según el ciclo ovárico, ¿no? Vamos a ver que el endometrio va a presentar notables cambios estructurales durante el ciclo menstrual. En la fase proliferativa o folicular del ovario,
va a haber la estratificación celular, o sea, mayor producción reproducción de células, ¿no? Con la proliferación glandular de glándulas rectas, que vemos acá, se van a volver luego entortuosas, ¿no? Y la proliferación también del estroma con un aspecto compacto, como vemos acá, ¿no? De tal manera, y en la fase secretoria, vamos a ver que va a haber secreción en el lumen glandular, la vacuolización del epitelio glandular, ¿no? Y hay un edema progresivo del estroma a predominio periarteriolar, ¿no? Que se llama, bueno, ahí no. Y si no hay embarazo, se va a producir la descamación de este endometrio, lo que ustedes van a determinar, ver a través de la menstruación, produciéndose en primer lugar hemorragias del intersticio vascular, colapso glandular, la presencia de trombos fibrinosos y la migración de polimorfos nucleares. De tal manera que Noyes, desde el año 1958, determinó, ¿no?, que él podía datar, ¿no?, o clasificar, ¿no?, según la morfología presentaba este endometrio, si era un endometrio de la fase proliferativa del día 1, 2, 3, 4, 5, incluso por día, ¿no? Lo mismo en la fase secretoria, ¿no? Entonces, esto muchas veces se realizan biopsias de endometrio, se puede decir, ¿no?, si es un endometrio de fase proliferativa o la fase secretoria del endometrio, ¿no?, según lo que estableció Noyes, ¿no? En el cuello uterino también se van a producir cambios, ¿no? Perdón, esto como podrán inducir, pues estos cambios son necesarios para la anidación adecuadamente de un embrión, ¿no? Entonces, también tenemos cambios en el cuello uterino. Vamos a tener un moco estrogénico y un moco gestágeno o progestágeno, ¿no? Durante la fase folicular del ovario se va a producir, ¿no?, un moco estrogénico en el canal endocervical que va a aumentar su producción, ¿no?, hasta la etapa preovulatoria, más o menos de 500 miligramos por día. Y esto la mujer lo va a notar a partir de generalmente el 8º día. Este moco se caracteriza por ser claro, ¿no? Y si lo dejamos de secar va a cristalizar en forma de lecho, ¿no? Va a tener una mayor filancia de tal manera que si tratamos de despegarlo se va a estirar, ¿no? Y es menos viscoso para permitir la migración, ¿no? Todo esto es necesario para facilitar la migración de los espermatozoides, tanto en la arquitectura en forma de lecho y la menor viscosidad, ¿no? En cambio, en la etapa lútea, si ya se produjo la ovulación, después de la ovulación, este moco va a disminuir su producción de 500 miligramos por día en la fase preovulatoria a 50 miligramos por día y va a favorecer la formación de un tapón, ¿no?, o dado por una densa red de mucina. El moco ya no va a ser claro, sino opaco, ya no va a facilitar la migración de espermatozoides, se vuelve viscoso, pierde la filancia y su cristalización en el lecho. Y esto va a ser impenetrable a los espermatozoides y también bacterias, ¿no? En el epitelio vaginal también se va a producir cambio, ¿no? Los estrógenos van a determinar la proliferación celular, ¿no?, del epitelio poliestratificado de la vagina, aumentando sus capas celulares y maduración, ¿no?, con aumento de la producción del glucógeno intracelular. ¿Y esto por qué? Porque el glucógeno es sustrato para los lactobacilos y de mantener el pH ácido de la vagina, que le da una protección también bactericida a la vagina. Por el contrario, en la etapa de progesterona disminuye la producción de glucógeno y aumento de la descamación de las células de la capa intermedia. De tal manera que acá tenemos un epitelio poliestratificado con células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Si tomamos un frotis del epitelio vaginal, ¿no?, vamos a ver que en la etapa predominante de estrógenos va a producir un aumento significativo de las células superficiales. Y si nosotros tomamos un frotis van a predominar estas células. Eso no quiere decir que haya las otras células, sino van a predominar.
La progesterona produce un aumento significativo de descamación de las células intermedias y en ausencia de esteroides como en la menopausia o la menorrea de causa pues ovárica o central, ¿no? Que no se produzca estrógenos ni progesterágenos, ¿no? Como en la menopausia, va a producirse la descamación importante de células parabasales. De tal manera que si nosotros tomamos un frotis, podemos decir en qué estadio se encuentra el paciente, ¿no? Si está estrogénica, progesterona, o está con amenorrea, ¿no? Por déficit de la producción de hormonas, ¿no? En la mama también vamos a ver que se va a producir cambios, ¿no? Va a haber una fase proliferativa, fase secretoria y durante la menstruación. En la fase proliferativa va a haber proliferación y mitosis de los acines mamarios, estas bolitas, con lúmenes pequeños con mínima secreción, y el estroma va a estar aumentando en su producción, ¿no? Más colagenizado, perdón, y menos celular, ¿no? En cambio, en la fase secretoria, los lúmenes van a estar más dilatados de los acines y los túbulos, ¿no? Con una acción apocrina tardía, y el estroma va a estar laxo, o sea, edematizado, ¿no? Por eso que muchas mujeres sienten una plenitud o dolor mamario antes de la menstruación. Viene la menstruación, los lúmenes van a presentar una disminución de su secreción, y el estroma, que era edematizado y laxo, va a verse compacto con migración de elementos mononucleares para fagocitar todos los residuos que quedaron de ese ciclo que no hubo embarazo, ¿no? También se ha visto como consecuencia del ciclo menstrual cambios en la temperatura basal, ¿no? Por ejemplo, en la etapa folicular, ¿no? Durante se está produciendo los estrógenos, la temperatura se va a mantener a un nivel, y después de la ovulación, por estímulo de la progesterona, ¿no? Habría un aumento concomitante, perdón, con la producción de progesterona, va a haber un aumento de la temperatura basal de 0.3 a 0.5 grados, que se va a mantener hasta el inicio de la menstruación, ¿no? Entonces, no se sabe, esto es importante para ver si la mujer ovula o no, y es el esquema que se usaba antes para ver si la mujer ovulaba o no, en casos de infertilidad. Entonces, se ha visto que este alza de temperatura probablemente se debe a que la progesterona determinaría un aumento de la liberación de norepinefrina, la que actuaría sobre el centro termorregulador del sistema nervioso central para elevar la temperatura. Y esto es en cuanto a ciclo menstrual. Ahora vamos a ver otra actividad, ¿no? Que es otra alteración, ¿no? Que va asociada al ciclo menstrual, que se llama el síndrome premenstrual. ¿Y qué es el síndrome premenstrual, no? Me da risa esa imagen. Es un conjunto de síntomas relacionados de modo temporal con el ciclo menstrual, que va a incluir trastornos tanto físicos como psicológicos, ¿no? Estos síntomas y signos comienzan entre 2 a 10 días previos a la menstruación, o 10 a 2 días previos a la menstruación, y continúan hasta la aparición del sangrado menstrual, o durante sus primeras horas o días en que disminuyen y desaparecen, ¿no? Podemos tener síntomas sobre todo psicológicos como irritabilidad, ¿no? Depresión, tendencias al llanto, ansiedad, tensión, debilidad emocional, pérdida de la concentración, confusión, falta de memoria, asociabilidad, intranquilidad, explosiones temperamentales, tristeza, aislamiento, ¿no? Entonces no es culpa que saquen malas notas en esa época. Síntomas comportamentales: fatiga, vértigo, sueño, insomnio, eficiencia desmejorada, propensión a accidentes, cambios en el interés sexual, energía incrementada. Por el contrario, otras presentan cansancio. Síntomas físicos como sobre todo dolor, ¿no? Como dolor de cabeza, cefalea, migrañas, tensión, dolor o molestias mamarios, ¿no? Mastodinia, edemas mamarios, ¿no? Conocidos como mastalgia premenstrual, ¿no? Dolor de espalda, calambres abdominales, dolor generalizado.
Otros van a presentar, ¿no?, ganancia de peso por retención de líquidos, distensión abdominal, edema en las piernas, brazos, por la retención hídrica. Alteraciones en apetito, apetito incrementado, antojos alimentarios y náuseas. Antes de invitar a cenar, pregunta en qué etapa del ciclo se encuentra. En cuanto a la epidemiología, tenemos que se da en mujeres en edad fértil, ¿no?, o reproductiva, que presentan ciclos ováricos. La incidencia y gravedad se ha visto que no tienen relación con la edad y la paridad. Se va a presentar principalmente en núcleos de la clase media y alta y poco frecuentes en las clases bajas o medios rurales, ya que tienden a ser más estoicas las mujeres, ¿no?, en esos grupos. Esto va a determinar alteraciones tanto de la vida y profesionalmente, ¿no?, por los cambios físicos, psíquicos, conductuales que hemos visto, y impactos mesurables a nivel social, matrimonial, sobre todo legal y político. Se ha visto que es causa a veces desacuerdos matrimoniales, aislamiento social, disfunción sexual, ineficiencia en trabajo, en los estudios, ausentismo laboral, conducta suicida, incluso psicótica, actos criminales como abuso de niños, robos, asesinatos. Incluso esto ha sido motivo en algunos juicios, ¿no?, de alegatos, ¿no?, para disminuir las penas o absolverlas, ¿no? Entonces, pero hemos visto que todas las mujeres tienen generalmente una molestia a veces premenstrual, ¿no? Algunas se repite de ciclo a ciclo, en otras solamente ocasional. Entonces tenemos las definiciones, ¿no? El molimen premenstrual es la hipersensibilidad de las mamas o unas pesantes pélvicas que aparece ocasionalmente en las mujeres. En cambio, el síndrome premenstrual requiere solo la historia de un solo síntoma físico o del estado del humor que se manifieste de manera cíclica, mínimo en 2 ciclos, y no causa perturbación funcional, ¿no? En cambio, una entidad más severa que se llama trastorno disfórico premenstrual, que es una enfermedad psiquiátrica ya, que es una forma grave de síndrome premenstrual, y va a estar formado por un conjunto específico de síntomas con registro prospectivo, o sea que van a ir aumentando según los días, y esto sí va a causar perturbación funcional. Entonces, en cuanto a la incidencia, molimen premenstrual han presentado aproximadamente el 80% de las mujeres. Síndrome premenstrual solamente se presenta en el 5 a 10% de mujeres, y el síndrome disfórico premenstrual en el 3 a 5% de mujeres. En cuanto a la fisiopatología, como se producía en la fase lutea, se estableció pues que podría haber un defecto de la progesterona, pero no ha sido así. Vas a ver que hay factores predisponentes, sobre todo socioculturales y genéticos, ¿no?, que familias tienden a presentar, y socioculturales vimos pues que les presenta en las clases altas. Factores hormonales, que le hablaba de la fase lutea, se estableció que podría haber un déficit de progesterona, no se ha determinado. Se estudió alteración de otras hormonas como la CTH, beta-endorfinas, prolactina, cortisol, no se ha determinado. Lo que sí se ha determinado que existiría un déficit de alopregnanolona, que es un metabolito de la progesterona, que al actuar con el sistema GABA determinaría una disminución de los niveles de ansiedad. Entonces, al estar en déficit, esta alopregnanolona habría una tendencia a presentar mayor ansiedad. Y se ha visto que la serotonina no estimularía la producción de esta alopregnanolona. Entonces se ha visto que habría una alteración también de la actividad serotoninérgica, ¿no? Y de tal manera, como vamos a ver después, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que van a determinar un aumento de la serotonina endógena, plasmática, perdón, va a ser la primera línea para el tratamiento de estas entidades, ¿no? Entonces, los criterios de diagnóstico del síndrome premenstrual: la presencia de al menos de uno de los síntomas que hemos descrito, tanto somáticos, afectivos, durante los días previos a la menstruación, en cada uno de 2 ciclos menstruales previos, como mínimo, ¿no? Ya no vamos a repetir esto. Estos síntomas se alivian durante los primeros 4 días de la menstruación, sin recurrencia hasta por lo menos el día 13 del ciclo. Los síntomas están presentes en ausencia de tratamiento farmacológico, ingestión de hormonas o consumo de drogas o alcohol, ¿no? Tenemos que descartar que haya otras enfermedades concomitantes. Los síntomas van a recurrir de forma reproducible durante 2 ciclos de registro prospectivo, y la paciente sufre una disfunción
identificables del rendimiento social o económico. En cambio, el síndrome, acá era un solo síntoma. En cambio, para diagnosticar síndrome disfórico, deben estar presentes 5 o más de los siguientes síntomas, con inclusión de un síntoma principal, sobre todo en la esfera emocional, ¿no? Que están numerados de acá al 1 al 4, que sucede previo a la menstruación, ¿no? Al menos uno de estos: estado de humor notablemente deprimido, ansiedad y tensión notables, la habilidad afectiva notable, cólera o irritabilidad notables. A todo el mundo mandan al diablo, como se dice, ¿no? Esto acompañado de disminución del interés en actividades habituales, dificultad de la concentración, letargo, fatiga, cambio del apetito, deseo imperioso de alimentos, trastornos del sueño, sentirse abrumada, o síntomas físicos, como hemos visto, ¿no? La hipersensibilidad de las mamas, hinchazón, edemas, cefalea, etcétera, ¿no? Este complejo sintomático debe interferir con las actividades de trabajo, escuelas, sociales o la relación con otras personas, ¿no? Una perturbación funcional. Este trastorno no debe ser la exacerbación de los síntomas de otros trastornos, y los criterios deben ser confirmados por medio de informes prospectivos diarios durante menos 2 ciclos consecutivos. En la documentación prospectiva que hemos estado hablando, se hace un registro de 2 ciclos, calendarios menstruales, y un incremento del 30% en la puntuación a partir de la fase folicular luteínica es necesaria tanto para el diagnóstico de síndrome premenstrual o síndrome disfórico. Entonces, este es el registro prospectivo, ¿no? De un lado se enumeran todas los síntomas o signos, y luego por días se va viendo, ¿no? Entonces va estableciendo con números o cruces. Entonces, en el día 1, que si estuvo presente esta alteración o síntoma o signo, ¿no? Se van los síntomas 1, síntomas leves 2, moderados 3 y severos 4, ¿no? Entonces, un aumento en la puntuación de 30%, ¿no? Es necesaria para el diagnóstico, ¿no? Entonces hablamos de que no debe haber la presencia de otra enfermedad o comorbilidad, ¿no? Descartar, ¿no? Un desorden afectivo como una depresión, una ansiedad o distimia o pánico, ¿no? La anemia, la anorexia o bulimia, condiciones médicas crónicas, por ejemplo, diabetes, dismenorrea, endometriosis, hipotiroidismo, uso de anticonceptivos orales en algunas pacientes que produce depresión, perimenopausia, desórdenes de la personalidad o el abuso de drogas. Entonces, en cuanto al tratamiento, se ha visto que el ejercicio mejora algunos síntomas psicológicos y físicos, sobre todo la mastodinia y el edema en miembros. La dieta, ninguna dieta ha demostrado ser eficaz, se recomienda sino el consumo de cafeína y el incremento de hidratos de carbono, vitamina B6, ácidos grasos esenciales y calcio, pero no mejoran todos los síntomas. Se ha empleado tratamiento complementario como tratamiento cognitivo-conductual, mejorando algún síntoma, pero no todos. Tratamientos de relajación, tratamiento de luz brillante, mejorando algún síntoma, pero no todo, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, se puede dar agonista de GnRH, pero el dar agonista de GnRH no se puede dar indefinidamente, ¿no? Porque la lleva a la menopausia a una persona. Lo mismo el uso de anticonceptivos orales, en algunas pacientes han mejorado unos síntomas, pero no todos. Los diuréticos se han usado como los derivados de la espironolactona, ¿no? Mejorando sobre todo los edemas y la mastodinia. Drogas a la esfera psíquica, ¿no? Como las benzodiazepinas, de la prazolam, 0.25 miligramos 3 veces por día en la fase lútea, o la buspironona, ¿no? 25 a 60 miligramos por día en la fase lútea, mejorando sobre todo los síntomas de ansiedad, pero no todos. Lo que sí se ha visto que mejora sustancialmente son los inhibidores de la recaptación de serotonina, para aumentar los niveles de serotonina y por ende aumentar los niveles de aldosterona y disminuir los síntomas, ¿no? Entonces, de tal manera que se han convertido en tratamiento de primera línea, ¿no? Tenemos la fluoxetina, que se puede usar de 10 a 20 miligramos por día en fase folicular, pero en fase lútea, perdón, o la sertralina, 25 a 50 miligramos por día durante la fase lútea. Entonces, hemos terminado
la exposición de la clase. Entonces, si habría un comentario, una inquietud o una pregunta, me las hacen saber, por favor. Vamos a terminar la grabación. No sé si está. Recording stopped. ¿Algún comentario? ¿O cómo tengo que poner esto?